Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, qué bueno que ustedes son ahí fieles una vez más a una cita con Jesús. Acompáñenme a orar porque así como yo tengo necesidad de orar y tengo muchas razones por las cuales darle gracias a Dios, yo me imagino que tú también. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque es que es tu gracia, Señor, la que nos sostiene. Es tu palabra, Señor, la que nos guía. Te pedimos de todo corazón que sea tu Santo Espíritu obrando hoy de esa manera sobrenatural que solo tú lo puedes hacer. Ayúdanos, Señor, no solo a escucharte, a oír tu palabra, sino llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Y gracias, Señor, por suplir todas nuestras necesidades. Y ruego para que seas tú supliéndolas allí donde todavía no ha habido respuesta a esa oración, seas tú regalando esa respuesta y que una vez recibamos, Señor, de parte de ti esa bendición, te glorifiquemos y la mejor forma de glorificarte es seguirte tu mano en obediencia a ti, porque eso es bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a leer el segundo ay que nos enseña Mateo 23, versículo 15. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Uy, tremenda palabra, ¿cierto? Nos debe llevar a una reflexión a nuestras vidas. A través de estos ayes que el Señor Jesús les está hablando a quienes, a los líderes religiosos de la época, a los maestros, a los fariseos, saduceos, aquellos que Dios había escogido. ¿Para qué? Para que guiaran a un pueblo a acercarse a Él. Ellos se habían envanecido, una vez más lo digo, habían perdido el rumbo. ¿Por qué? Porque les gustaba, o sea, fueron y se dieron cuenta de que el ser sacerdotes de la ley, fariseos y demás, eso les daba una posición, eso les daba una autoridad sobre la gente. Pero ellos empezaron a través de eso a alejarse de Dios y por consiguiente alejar al pueblo de Dios. Solamente se fijaron en rituales, en condiciones y mandamientos humanos y con intereses detrás de todo eso, de mantener su posición, de querer escalar en títulos, y eso les iba a dar un poder y les iba a dar también unas ganancias. Unas ganancias, es decir, beneficios para ellos y ganancias de dinero. Recuerdan que porque el Señor volcó las mesas y les dijo: ustedes han vuelto la casa de mi Padre en cueva de ladrones, y se debe llamar es casa de oración. Pero ¿qué enseñanza podemos entender nosotros de esto? La que podemos entender claramente que el Señor viene repitiendo, ¿qué es lo que más aborrecía a Él de ellos? La hipocresía, las mentiras que le decían a la gente, las cargas que habían puesto. Pero siempre los extremos son malos. Ni decir, decía yo, compartí ayer, no es decirle a la gente, sí, está bien lo que estás haciendo, si realmente basado en la palabra de Dios, filtrado, contrastado con la palabra de Dios, no está bien, no tengo que decirles mentiras, porque las mentiras no son de Dios para hacerle sentir bien a la gente. Pero qué bueno que sea yo el primero y ustedes que nos miremos al espejo y nos confrontemos a través de la palabra de Dios. Para poder entender mejor esto,
de las funciones de los verdaderos sacerdotes, pastores. Pero recuerden que ustedes y yo, cada uno según nuestros roles, somos responsables delante de Dios de los que Él tiene bajo autoridad nuestra. Es decir, bajo autoridad no significa que nosotros seamos superiores. No, no, no. Sino que Él nos ha delegado el formar unos hijos, el inclusive de llevar buenas relaciones interpersonales como esposos, como familia, manteniendo la unidad, manteniendo la armonía con la familia y a todos aquellos que se van acercando allí, porque el Señor nos da el ejemplo. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Él nos injerta a través de la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, nos injerta como el pueblo de Él, nación santa. Qué bueno que nosotros entendamos eso y no hagamos acepción de personas. Recuerde que el Señor inclusive dijo que era más fácil que las prostitutas y los publicanos, los encargados de recoger los impuestos y que eran los más odiados por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, con justas razones, porque obviamente ellos robaban al mismo pueblo y esclavizaban y le llevaban pues ese dinero a los romanos. Cuando digo esclavizado es que el producto de ese trabajo duro de esos judíos, ellos llevaban, acusaban, llevaban dinero y a la gente les tocaba trabajar más y más para poder cumplir con esos impuestos. Y era poco los que le quedaba para los gastos de ellos, para suplir sus necesidades. El Señor por eso aborrece todo lo que sea hipocresía, el Señor lo aborrece. Por eso, ojo, iglesia, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero mire, yo quiero leerles en Segunda de Reyes, para entender nuestras funciones y las verdaderas funciones de los sacerdotes, de los jefes de la casa. Vamos a llevarlo allí. Y claramente nosotros, como jefes también en el trabajo, o si eres un trabajador, vamos a ver qué nos regala hoy el Señor a través de su palabra también. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, y es la historia de cómo Dios usa a Eliseo para sanar a Naamán. Y quiero leerlo rápidamente, permítanme, en el nombre de Jesús le leo. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba de favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país, el Dios Todopoderoso. Era un soldado valiente. ¿Quién? Naamán. Pero estaba enfermo de lepra y eso era pena de muerte, era una declaración de muerte como hace poco el SIDA o hace unos años más atrás cuando le diagnosticaban cáncer a alguien. Y aún todavía la lepra. La gente vive apartada de la sociedad. Dios mío. ¿Qué pasó? En cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Una muchacha que había sido criada muy seguramente conforme a la voluntad de Dios en su hogar, es decir, teniendo en cuenta la palabra de Dios, cómo Dios la usa y le informa a ella, a esa jefa, llamémoslo así, y le dice que el esposo estaba enfermo y ella estaba ahí, le dijo, ojalá él fuera a quien a ver a un hijo de Dios llamado ¿qué? Eliseo, un profeta usado por Dios para sanar, para dar palabra. Un verdadero profeta es aquel que va y comparte la palabra de Dios. No lo que se le venga a la mente y lo que quiera desatar. No, no, no. Un verdadero y la mejor profecía es la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando, ojo, 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. ¿Por qué? Porque él iba a pagar por el milagro. Porque claramente para él era valiosa su vida, pero iba a pagar por un milagro. Entonces, un verdadero profeta, vamos a ver qué pasa. Así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios
soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso. Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios y ponemos nuestra mirada en los problemas, reaccionamos como este rey de Israel. El punto es, en verdad, nosotros le estamos creyendo a Dios y no llevamos una religiosidad, porque ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Es decir, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, como esta hija de israelitas, que aun cuando fue capturada por el pueblo de Siria, no perdió sus enseñanzas y el amor y la misericordia que Dios enseñó muy seguramente a través de sus padres, lo experimentó dándole esa información a esta esposa de Naamán. Y vamos a ver qué más pasa. Este rey de Israel creía en Dios, pero no tenía su confianza en él, porque no fue y oró y dijo: Señor, fíjate que tengo esta situación, guíame. Y claramente el Señor lo hubiera guiado. Pero ¿qué pasó? Cuando Eliseo, hombre de Dios, seguramente alguno de los que escucharon la queja del rey de Israel, fue y le contó a Eliseo. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. Y le dice el hijo de Dios, el hombre de Dios: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel, un sacerdote, un verdadero hijo de Dios, un verdadero profeta. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán, ¿cuál fue la respuesta de Naamán? Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de lepra. Mire, Dios, cuando Dios da la orden, es Dios, no es el hombre. Ahora, este hombre Naamán se creía también muy importante, porque era un general. Un general es muy respetado en esa época y hoy todavía. Pero mire que ese general creyó que por ser él, lo iba a atender inmediatamente el profeta Eliseo. Mire qué pasa. Se enfureció. Y entonces, ¿qué pasó? Y cuando supo de los ríos, dijo: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Pafar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en esos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Mira, a veces nosotros, fíjese aquí que hay varios detalles. La criada usada por Dios para darle la información a la esposa de Naamán. Naamán se enfurece. Está el profeta, el hijo de Dios, el sacerdote, ¿cierto? El que le cree a Dios. Estaba el rey, con todo su poder, no podía hacer eso. Todas las enseñanzas que el Señor nos está regalando. Naamán se enfureció. Bueno, vamos ahora aquí al 13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Era un regalo, ¿no? Recuerde que ese regalo eran 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. ¿Qué dijo este verdadero hijo de Dios, este profeta, este sacerdote? Si lo vamos a poner en contraste. Lo importante es que estaba guiado por Dios. ¿Y qué dijo él? Pero Eliseo respondió, versículo 16 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Tan cierto como que viva el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. ¿Y qué fue el resultado?
En este caso, persistió Naamán. Permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su siervo no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. ¿Qué vemos acá? Hay de ustedes, vuelvo a Mateo 23, versículo 15. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Yo veo a unos hijos de Dios, de lo más vil y despreciado de la época, a esos siervos, a esa criada que trabajaba en la casa de Naamán, a esos servidores de Naamán que lo acompañaron, porque ellos ¿qué le aconsejaron? Lo correcto. ¿Qué hizo el profeta? El profeta de Dios, ¿qué hizo? Las cosas conforme a la voluntad de Dios. No estaba buscando nada para su propia vanagloria. No estaba buscando nada para su propio beneficio. Solo que el nombre de Dios fuera exaltado y darle la gloria a Dios. Así debemos obrar nosotros como hijos de Dios. Esta palabra no es solamente para los que predicamos la palabra de Dios. Y me refiero como pastores, como líderes, sino para ti que la estás escuchando, de que podamos ser esos instrumentos de Dios conforme a la voluntad de Dios, de que podamos acercar a otros al verdadero Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que a Él nada le queda grande. Nada le queda grande. Para Él no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Él no ha perdido el control. Él siempre tiene el control de todo. Y que lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos enseñar de Él y no creernos sabios en nuestra propia opinión. Él no dice que no enseñemos a otros, sino que por el contrario, seamos verdaderos maestros. Y solo el único maestro es el Señor. Que de verdad seamos esos verdaderos hijos de Él, que Él es el que nos enseña y nosotros obedecemos. Naamán fue curado de la lepra, intervinieron primero la mano divina de Dios, lo sanó directamente de una enfermedad que era pena de muerte. Pero Dios usó en ese proceso a la criada, a los criados y a un hijo de Dios en su calidad de profeta. ¿Pero para qué? Para que la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado y otros se acerquen a Él, como lo hizo Eliseo, usando el poder que Dios le ha dado con la palabra, y Dios lo respaldó. Y Naamán fue que no solamente se quedó con el milagro, sino que de ahora en adelante dijo, le voy a servir solo a Dios. Y qué bueno que nosotros lo hagamos de esa manera. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias Padre, porque tú nos enseñas. Hay de aquellos maestros, fariseos hipócritas. Perdónanos, Señor, en todo aquello que hemos tenido una actitud como los fariseos y maestros hipócritas, porque aún conociendo de qué dice tu palabra, no la hemos enseñado correctamente, pero que aún conociendo qué dice tu palabra, no la obedecemos. Y Señor, perdónanos, porque nosotros no somos ningunos maestros, somos solo siervos tuyos, y te pedimos que nos uses, así como usaste a esa criada, que no nos dice su nombre, así como usaste a los otros criados que le dijeron a este general Naamán. Y si el profeta no te hubiera mandado a hacer algo sencillo, no lo hubieras hecho, Padre. Pero también a través de todo esto veo es tu gracia. Gracias por un día revelarte a nuestras vidas y alcanzarnos y rescatarnos, porque también como Naamán estábamos llenos de lepra, pero tú nos estás sanando, Señor. Y esa es la verdadera comunión que tú quieres tener con nosotros. Hombres y mujeres con corazones sanos, que no nos creemos sabios en nuestra propia opinión, sino que tú lo dices y nosotros te seguimos, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Lo demás es un camino de perdición
que el final es un oscuro infierno, Señor. Ayúdanos a contemplar tu luz desde esta tierra, Señor, veamos ese cielo tuyo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Iglesia, fuerte la enseñanza, pero muy edificante. Vamos a vivir esta palabra. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.